Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Punto de Giro. En el día de hoy tenemos la segunda parte del video del doblaje de Shrek. Para empezar, como vimos la semana pasada, primero di una pequeña introducción sobre el doblaje, cómo funciona, cuál fue el origen del doblaje, ¿no? Cómo se originó en el cine, por qué surgió, cuáles son ciertas metodologías que se utilizan para traducir. Y justamente mencionamos que el doblaje de Shrek usaba el modo de traducción de domesticación, que era lo opuesto al de la extranjerización, que como sabían era básicamente intentar de alguna manera modular, adaptar el texto a la lengua meta, que en este caso sería el español, ¿no? Y vimos también que las referencias culturales que más se repetían en estos ejemplos que estábamos mostrando eran los de cultura material, que más que nada tenían que ver con la alimentación, y la cultura lingüística, que tiene que ver con los sistemas de escritura, los dialectos, los dichos, las expresiones, los juegos de palabras, etc. Hoy vamos a retomar con eso, pero antes quería hacer de vuelta como una mini introducción y hablar de lo complejo que es doblar una película, em, lo difícil que es de vuelta traducir, traspasar y de alguna manera naturalizar todas las referencias culturales y toda la comedia que hay en Shrek a la cultura meta, a la cultura latinoamericana, adaptar a personajes que se hacen referencia, que ya lo vamos a ver hoy, y seguir manteniendo esa intención humorística, incluso mejorarla. Creo que todos estamos bastante de acuerdo que incluso se siente como más, no sé, genuino el humor a veces en el doblaje latinoamericano de Shrek. Y a mí personalmente me parece sumamente fascinante. Y de vuelta, cada vez que me acuerdo de lo complicado que es, y sobre todo mantenerlo en un lenguaje que resulte neutro para distribuirlo por toda Latinoamérica, es dificilísimo. Justamente una de las tareas más complicadas del doblaje es que requiere ciertos requisitos, ¿no? Porque es necesario traducir la conversación, pero también tienen que mantenerse un léxico que resulte habitual al público. Además que tiene que cumplir con una cierta sincronía, una sincronización de caracterización, que se refiere a la armonía que existe entre la voz del actor de doblaje y el actor original. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que hay ciertos actores de doblaje que son fijos para un actor audiovisual, podríamos decir? También se tiene que buscar que el diálogo tenga cohesión con el argumento de la película y que tenga sincronización visual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes que se usan ciertas palabras que a veces nos quejamos de que son muy neutras o que no se usan mucho en el lenguaje hispanoamericano, pero que las usan porque tienen una cuestión de sincronización con las palabras que usualmente se usan en inglés? Habíamos mencionado sure con sí, o sea, exacto con sí en español, o obsequio para gift, que quiere decir regalo en inglés, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora que sí ya retomamos a eso, vamos a retomar donde nos dejamos, que fue, si mal no recuerdo, en el ejemplo de Mexican Food, en el que Burro está sentado. Este es en Shrek 2, en que Burro está sentado en la mesa con los padres de Fiona y Shrek. Y en la versión original aparece la comida y es comida mexicana. Y en la versión latinoamericana lo cambiaron a la comida griega. Nos quedamos en eso y ahora vamos a hablar de cambios de diálogo en específico con la cultura lingüística. Que eso siento que es súper interesante porque de vuelta tiene que ver con los dichos, con las frases célebres las que son conocidas en cada país. Y en este ejemplo tenemos a Shrek y Burro que están a punto de cruzar un puente colgante y se encuentran con un río de lava. Esto es en Shrek 1, ¿no? En la primera película. En la versión original, Burro dice esto. Donkeys don't have layers. We wear our fear right out there on our sleeves. ¿Qué quiere decir? Los burros no tienen capas. Y dice una frase que, traducido literalmente, sería como nosotros usamos
el miedo como sobre nuestras mangas, como que no tenemos capas, sino que como que el miedo se nos nota como que es la primera capa de ropa, ¿se entiende? Como que ya lo tenemos en las mangas. O al menos eso es lo que yo intuyo, porque realmente es muy difícil de traducir también. Y justamente en la versión doblada lo traducieron de esta manera. Los burros no tienen capas, pero ¿has oído decir que el miedo no anda en burro? Justamente en la frase original quiere decir que una persona hace visibles sus emociones en lugar de ocultarlas, ¿no? Como que las emociones están a flor de piel. Y justamente como decía antes, como que no las oculta debajo de capas, que es algo que se menciona mucho en la primera película porque Shrek menciona que es como una cebolla y hacen como un montón de chistes sobre las capas de la cebolla, bueno, por eso. Justamente lo que Burro intenta decir es que su especie muestra su miedo en lugar de reprimirlo o ocultarlo. O sea, que los burros no ocultan su miedo. Y entonces en la versión doblada decidieron usar el miedo no anda en burro, que se usa generalmente con una intención burlona, es una frase muy conocida en México, y está dirigida hacia aquellos que aparentan ser muy valientes, sin embargo en situaciones de verdadero peligro estos salen corriendo. Se dice que no andan burro porque no es que huyen lento, sino todo lo contrario, van lo más rápido que pueden. Esto me parece genial porque, de vuelta, hay un gran conflicto, como decía antes, respecto a traducir dichos, traducir frases que son culturales de cada país y que hayan encontrado justo esta frase que menciona el burro y que tenga tanto que ver con lo que dice burro originalmente me parece genial, me parece perfecto, pero debido a que se reemplazó completamente el dicho original con uno propio de la lengua meta, la técnica de traducción sería la equivalencia. That kids don't have layers. We wear our fear right out there on our sleeves. Los burros no tienen capas, pero ¿has oído decir que el miedo no anda en burro? Ahora sí pasemos a otro. En este estamos de vuelta en Shrek 1. Y Shrek y Burro se empiezan a burlar de Lord Farquaad, que era el villano de la película 1, ¿no? Que era el que se quería casar con Fiona. Y en la versión original dicen esto. Oh no, Shrek. There are those who think little of him. Justamente esta referencia cultural, volvemos, es de cultura lingüística, es un juego de palabras. El contexto aquí es importante porque justamente eso es lo que hace que la expresión think little of him sea un juego de palabras. ¿Por qué? Porque los personajes de Shrek y Burro le comentan a Fiona sobre su futuro esposo, que es Lord Farquaad. Y es necesario entender que Lord Farquaad en la película es un chaboncito muy pequeño. Pero Fiona no lo sabe eso. Ella piensa que es un príncipe encantador, básicamente. Entonces, Shrek y Burro se burlan sutilmente. Entonces usan la frase en inglés que viene de la expresión think little of him, que significa tener opinión negativa de algo o de alguien. Sin embargo, en este caso es como que se están burlando porque la frase no se usa con ese sentido, sino que usan la palabra little, quiere decir pequeño, y por tanto como que se están burlando de la altura de Farquaad, ¿no? Esta idea burlesca referente a la altura se mantiene, pero se usa una expresión propia de la lengua meta para facilitar la comprensión de la frase. Y suena así la traducción. Los hombres como Farquaad son chicos muy especiales. ¿Y sabes qué, Shrek? Es tan pequeño que no le cabe la menor duda. Entonces ahí se alcanza como el máximo grado de aceptabilidad para el público receptor, ¿no? Se puede decir entonces que la técnica de traducción es la equivalencia, puesto que se mantuvo la clasificación de la referencia de juego de palabras. Sin embargo, para que la expresión usada en el doblaje al español sea considerada como tal, se tuvo que hacer una explicitación de información relevante. Es tan pequeño que esto junto con la expresión para transmitir la idea de que el foco de la burla es en el tamaño o la altura de Lord Farquaad, ¿no? There are those who think little of him. Es tan pequeño que no le cabe la menor duda.
Seguimos con otra de cultura lingüística, en este caso de expresiones. Volvemos a la película número 1. Burro y Shrek esperan la frase del sacerdote para interrumpir la boda de Fiona y Lord Farquaad, ¿no? Y Burro justamente dice esto. Fletchy already. La expresión dicha por Burro, Mother Fletcher, es usado como un eufemismo que reemplaza a otra mucho más grosera que es Motherfucker, que sería como hijo de puta. Pues Shrek es una película que justamente está orientada a chicos, es una clasificación PG, es decir que se recomienda la orientación de los padres, por lo que las expresiones de mal gusto no pueden estar. Entonces en la versión doblada al español se mantuvo la idea de utilizar un eufemismo, pues para México la clasificación de la película era AA, que quiere decir que es para todo público. Entonces tenía que tener un atractivo infantil. Y la expresión que se usó en el español, ya me estoy riendo, fue Santa Cachucha, que es muy común en México y se usa para demostrar asombro o sorpresa. Por ende, la traducción que se aplicó en este caso es la equivalencia, pues se reemplazó la expresión de la versión original con una propia de la lengua meta, buscando de esta manera la aceptabilidad del público destinario. Y suena así. Fletchy already. Santa cachucha, ya dijo la frase. Ahora tenemos otro caso de una expresión, y en este caso es de Shrek 2, en la que Burro está aburrido porque el reino a donde se dirigen está muy lejos. Yo creo que se van a acordar bastante de esta escena. Creo que es de mis escenas favoritas de toda la saga. Y Burro dice esto. All right, I get it. I'm just so darn bored. La referencia de este ejemplo corresponde de vuelta a una expresión y darn en este caso se usa como un eufemismo para evitar usar la versión más grosera que sería damn. O sea, como mierda o... digamos, es como una énfasis muy mal hablada, ¿no? En este caso se usa como adjetivo para dar énfasis a lo que Burro está diciendo, que justamente está diciendo que está aburrido, ¿no? Él está muy aburrido porque no llegan más al destino. Entonces en español se conserva la categoría principal de la referencia, que es la de la cultura lingüística, pero cambia la subcategoría a juego de palabras. Entonces ya no es una expresión, pero se conserva la idea principal, que es que Burro está aburrido. Y sin embargo se juega con los sonidos de las palabras burro y aburrido y se crea este juego de palabras que dices, no soy burro, lo que pasa es que me aburro. Nuevamente aportando a la personalidad del personaje, por lo tanto la técnica que se aplica es la pérdida, ganancia y compensación. Y suena así. All right, I get it. I'm just so darn bored. Está bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Ahora vamos a hablar de los cambios de diálogo, pero vamos a hablar específicamente de la generalización, o sea, de la técnica de traducción de generalización, ¿no? En este caso estamos en la secuela, Shrek 2, y la policía arresta a Shrek, Burro y Gato. Burro dice esto. Let me go! Hey, what about my Miranda rights? You're supposed to say I have the right to remain silent. Nobody said I have the right to remain silent. En este ejemplo, la referencia pertenece a la categoría de cultura social, pues se trata de las leyes. Miranda rights se refiere a que cuando una persona es detenida por la policía, debe ser informada de los derechos que se le otorgan por la Quinta Enmienda. Es decir, tiene derecho a guardar silencio y que cualquier cosa que se diga puede ser utilizada en su contra, puede consultar con un abogado y en caso de no tenerlo, se le puede proporcionar el mismo. En español, estos derechos representan un vacío léxico para el público receptor. Es por eso que en el doblaje solamente se menciona los derechos que una persona tiene cuando es detenida. Entonces, la técnica de traducción utilizada en este ejemplo es la generalización, que es lo mismo que pasaba en el ejemplo de los tic-tacs, no sé si se acuerdan, en el que en la versión original se mencionaban los tic-tacs, pero en la versión latinoamericana se usa la frase pastillitas de menta. Es lo mismo. Y se escucha así. Let me go! Hey, what about my Miranda rights? You're supposed to say I have the right to remain silent. Nobody said I have the right to remain silent. ¡Sáquenme de aquí!
¡Tengo que salir para afuera! ¡Bájenme para abajo! Ni siquiera me leyeron mis derechos. Me tenían que decir que tengo derecho a guardar silencio. ¡Nadie me dijo que tengo derecho a guardar silencio! ¡Burro! Ahora vamos a hablar de uno de pérdida, ganancia y compensación. En este caso volvemos a Shrek 1, en el que Burro intenta distraer a la dragona. En este caso se trata de una referencia de cultura social y pertenece a la subcategoría de condiciones sociales y por último relaciones sociales. En este caso se menciona pen pals, que es una expresión para referirse a los amigos que se comunican mediante cartas debido a la distancia que los separa. Entonces, en la versión original se dice esto. I mean, we really should get to know each other first, you know, as friends, or maybe even as pen pals. Y por el contrario, en la versión doblada, el tipo de referencia cambia a una cultura material de la subcategoría de ocio, especialmente a la de juegos, ¿no? Se hace referencia al juego Matatenas, el cual consiste en hacer que una pequeña pelota rebote y antes de que toque la superficie el jugador debe recoger unas piezas. Aunque la categoría de referencia no es la misma en la versión original que en la versión doblada, esto se debe principalmente a la dificultad de encontrar una versión adecuada en la lengua meta. Por lo tanto, se intenta recuperar esta pérdida al mantener la idea de que los personajes de Burro y Dragona pueden conocerse más, porque de eso se trata. Como la frase original lo que quiere decir es: deberíamos conocernos realmente, pero primero como amigos o como pen pals, o sea, como estos amigos que se hablan por carta. Por eso, al usar la idea de que Burro y Dragona se tienen que conocer más, usando el ejemplo de las Matatenas, se usa la técnica de pérdida, ganancia y compensación, que es igual a la del barbecue, no sé si se acuerdan, en el que en vez de usarse la frase que hablaba del barbecue, de la parrillada, que es algo muy común en Estados Unidos, se usaba la frase de los tamales, me parece, o era otro tipo de comida muy mexicana, muy latinoamericana. Ahora os quiero pasar un ejemplo de adaptación que es súper divertido porque es una canción. En esta versión estamos en Shrek 2, los padres de Fiona invitan a Shrek y la princesa al reino de muy muy lejano para felicitarlos por la boda, y Burro los acompaña. La referencia de este ejemplo es de carácter musical, como dije, pues mientras se dirigen hacia el reino de muy muy lejano, Burro canta una parte de la canción de apertura de la serie estadounidense Rawhide. Perdón por la pronunciación. Se popularizó con Frankie Lane, quien interpretó la canción para la serie y ha sido usada en algunas películas. Para el doblaje en español se usó la canción, que en su momento era un fenómeno, llamada Sa Sa Sa, Mesa que más aplauda, del grupo Clímax. Sin embargo, lo único que se usó de la canción fue el ritmo, que es muy reconocido, pues el personaje de Burro cambia la letra. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Yeah! Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em on, move 'em down, rawhide. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Light 'em up, move 'em on. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando la niña. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando la niña. Sa, 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 yakuza, yakuza. Sa, 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 yakuza, yakuza. Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando una burra. Más, y a trotar, y a trotar. Más, y a trotar, y a trotar. Cuaco, 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 cuaco malo. Cuaco, cuaco, cuaco malo. ¡Yay! Este es igual al ejemplo de los waffles y el de la Mexican food, en el que, como se acuerdan, en el waffles pasaba lo mismo de antes, que se adaptaba a los tamales, y el de Mexican food se adaptaba a el de la comida griega, porque no había como... Básicamente no existe o no es tan conocida esa referencia cultural en el país en el que se está adaptando, ¿no? Tenemos después otra adaptación en Shrek 2 en el que el padre de Fiona le da instrucciones a Shrek de cómo llegar al punto de encuentro, ¿no? Y se dice esto. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. We passed that bush 3 times already. La referencia usada en este ejemplo
es de un personaje muy célebre, una cantante británica, que es conocida mundialmente porque interpretó la canción principal de 3 películas de la saga de James Bond. Pero pese a que tiene varios reconocimientos, su nombre no es muy mencionado en Latinoamérica, por lo que para el doblaje al español se reemplazó por otra referencia mucho más familiar, como es la de Paquita la del barrio. La técnica de traducción que se aplicó, por lo tanto, es la de adaptación, como dije antes, pues se conservó en la categoría de la referencia, pero no es la misma. Esta naturalización presentada en el doblaje se debe principalmente al vacío cultural que existe para el público receptor. Y la traducción suena así. Face it, Donkey, we're lost. We can't be lost. We follow the king's instructions exactly. What did he say? Head to the deepest, darkest part of the woods. Aye. Past the sinister trees with those scary-looking branches. Check. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. We passed that bush 3 times already. Acéptalo, burro. Nos perdimos. Me cae que no. Seguimos las instrucciones a la pata de la letra. Ahí decía, derecho hasta lo más profundo y oscuro del bosque. ¿Sí? ¿Pasan los árboles siniestros con ramas tenebrosas? Sí. Hasta un arbusto en forma de Paquita la del barrio. Ya pasamos este arbusto 3 veces. Otro ejemplo más de adaptación que tenemos en Shrek 2 es cuando la pócima que Shrek y Burro toman por fin tiene efecto, y el diálogo que hace Burro es este. I'm coming, Elizabeth. Donkey? La referencia de este ejemplo pertenece a la categoría de cultura lingüística, pues se trata de una frase célebre, y es una frase muy popular de una serie de comedia, Stanford y Son, de 1972, en el que uno de los personajes principales, Fred Stanford, usaba esta frase cada vez que recibía malas noticias, se tomaba el pecho y hacía como que le estuviera dando un infarto y gritaba a su difunta esposa, "Ahí voy, Elizabeth. I'm coming, Elizabeth". En este caso, Burro sentía que se iba a desmayar, pero pensó que se iba a morir, por eso utilizaba esa frase. Oh, I'm feeling bad when coming home. Hey, what's the matter? Huh? You hear that, Elizabeth? I'm coming to join you, honey. I'm coming, Elizabeth. Donkey? Existe un vacío cultural con esta referencia para el público receptor, por lo que se reemplazó en el doblaje, y en español esta pasa a ser de carácter religioso, pues se usa a San Pedro como alusión a que Burro se va a morir. En otras palabras, se trata de guardián de las puertas del cielo, es quien permite la entrada al mismo, y solamente algunos son merecedores de esto, otros no. Debido al cambio que se tuvo que realizar para que la referencia fuera entendible para las personas de la cultura de llegada, la técnica de traducción que se aplicó fue la de adaptación. No solo no se conservó la misma referencia, sino que también se cambió la categoría a la que pertenecía, de frases célebres a religión. I'm coming, Elizabeth. Donkey? ¡Ahí te voy, San Pedro! El último ejemplo que tenemos es de omisión. En este caso también es de Shrek 2. Y acá tenemos a Gato con Botas, que hace una aparición y ataca a Shrek y Burro. Esto es lo que se dice. We take the sword and neuter him right here. Give him the Bob Barker treat. La referencia de este ejemplo también es un personaje célebre llamado Bob Barker, quien era el presentador de un programa de televisión The Price is Right. Era un concurso donde los participantes tenían que adivinar el precio de varios objetos. La referencia se vuelve relevante, pues al final de cada episodio Bob Barker hacía un llamado a los televidentes para que esterilicen a sus mascotas. Esto es exactamente lo que Burro pide a Shrek que haga con Gato con Botas, pero esta referencia no se usa en el doblaje al español, puesto que no tendría sentido para la audiencia de la cultura de llegada debido al vacío cultural que existe, porque el show no era conocido acá. Es por eso que se aplica la técnica de traducción de omisión y solo se transmite la idea de la versión original, que es la de castrar a Gato. Entonces la traducción queda así. We take the sword and neuter him right here. Give him the Bob Barker treat. Pues para mí que deberíamos hacerle la vasectomía con su propia espada. Por último, antes de cerrar, quiero dejar en uno de mis ejemplos favoritos, de mis traducciones favoritas y mis diálogos favoritos. Voy a dejar solo los audios, no voy a mencionar mucho más porque siento que ya bastante se entendió porque amo esta traducción, porque amo este doblaje.
amo que hayan podido adaptar de una manera tan eficiente y tan creativa. Y de vuelta, si tienen alguna sugerencia, si quieren que hable de otro caso de doblaje, si quieren que nos metamos dentro de lo que es censura en el doblaje, me re gustaría, me re interesaría y estaría más que contenta en hacerlo. Pero bueno, nada más, los dejo con estos ejemplos y nos vemos la semana que viene. Ahora voy a estar subiendo los miércoles a las 5 en vez de los viernes. Espero ser consistente, pero nada, cambio el horario para que sepan. Nada más, les mando un beso. ¿Quién sabe en dónde vive ese tal Farquaad? Oh, yo sé dónde vive. ¿Hay algún otro que sepa dónde encontrarlo? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Ay, de acuerdo. ¿Qué otra? Corre, que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. Soy el hombre de jengibre. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. No, los botones no mis botones de gomita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón.